Buenas, mi nombre es Rosmarie Laera, estudiante del noveno trimestre de Derecho a la Universidad Bicentenario de Aragua. A continuación le voy a hablar sobre las medidas cautelares en el procedimiento civil venezolano. La palabra medida equivale a la prevención y a la vez la prevención es el conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. Se entiende como tales aquellas que el legislador ha dictado con la finalidad de que el derecho de la parte vencedora no se vea burlado. La doctrina venezolana ha conceptualizado las medidas cautelares en las disposiciones de precaución adoptadas por el juez a los fines de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del deudor o del obligado antes de una sentencia. Es decir, las medidas cautelares son todas aquellas decisiones judiciales de carácter temporal que dicta el tribunal, ya sea solicitud de las partes o sea de oficio, para mantener una situación jurídica, asegurar una expectativa o un derecho a futuro o evitar un riesgo grave e irreparable. Por ejemplo, una medida de embargo de bienes es una medida cautelar que evita que el deudor disponga de los mismos y evada el pago de la deuda. En cuanto a la clasificación de las medidas cautelares, estas son nominadas e innominadas. Dentro de las nominadas se encuentra el embargo de bienes muebles. Esta medida cautelar es adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso que recae sobre determinados bienes, los cuales su disponibilidad se impide. Es decir, el embargo es el secuestro, retención o prohibición de disponer de ciertos bienes, los cuales están sujetos a responder una deuda o una obligación de manera eventual. Segundo, está el secuestro de determinados bienes. El secuestro consiste en el depósito de bienes, ya sea muebles o inmuebles, que son materia de un litigio, en manos de unos terceros a los fines de su preservación y conservación. Esto lo hacen los interesados o lo decreta el tribunal. Y por tercero, dentro de esta clasificación nominada, está la prohibición de gravar y enajenar bienes. Esta medida no afecta ni perturba de manera inmediata al afectado. Esta constituye una limitación al derecho de propiedad. Esta debe interpretarse de manera restrictiva y no se puede hacer de manera analógica. El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece el presupuesto de cuando las medidas pueden ser decretadas por el juez. Como ya lo mencioné anteriormente, dentro de la clasificación están las nominadas y están las innominadas o medidas cautelares atípicas. Estas las acordará el juez cuando hubiere fundado temor de que una de las partes vaya a causar un riesgo patrimonial grave a la otra parte o de difícil reparación. Como por ejemplo, el juez puede decretar la autorización o prohibición de ejecutar determinados actos. Como lo mencioné anteriormente, en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil se establece el presupuesto de cuando el juez puede decretar estas medidas. Primero, cuando existe un riesgo manifiesto de que quede ilusorio la ejecución del fallo o cuando se acompaña un medio de prueba que constituya la presunción de una grave de estas circunstancias o del derecho que se reclama. En cuanto a las limitaciones para que el juez dicte estas medidas, no se puede dictar ni el embargo ni la prohibición de gravar y enajenar bienes cuando la persona contra quien van dirigidas posea suficiente caución o garantías las establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la finalidad de las medidas cautelares, estas tienen por objeto lograr que no se vea burlado el derecho de la parte, ya sea porque cuando se termine el proceso no existan bienes sobre los cuales éste ejerza su derecho, o ya sea porque durante todo el proceso se le coloquen perturbaciones indebidas para tener un fin incorrecto. Las medidas cautelares están consagradas en las leyes civiles
para asegurar la eficacia de los procesos civiles. Las medidas cautelares garantizan el resultado práctico de las acciones que realiza el acreedor contra el deudor. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.